Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 221. Además, ¿acaso no son piratas? No tengo buena impresión de los piratas. Amatsuki Toki mordió suavemente sus palillos, con la mirada tranquila fija en Darren. A lo largo de los últimos 800 años, en incontables viajes a través del tiempo, presenció escenas que la mayoría de la gente jamás vería en toda una vida. Las mareas de las eras, el paso del tiempo, el ascenso y descenso de los mares, el colapso y renacimiento de las naciones, el estado siempre cambiante del mundo, pero una cosa permaneció inmutable, en cada época. Los piratas fueron sinónimo de caos y saqueo. Por no mencionar que, para cuando llegó a esta época, había sido engañada por un pirata y traficante de personas y estuvo a punto de ser vendida como esclava. Teniendo todo eso en cuenta, era natural que Amatsuki Toki no sintiera ningún aprecio por los piratas. ¡Qué chica tan sencilla! Los ojos de Darren brillaron levemente y no pudo evitar admirarla por un momento. Inicialmente, temía que la influencia de la línea temporal pudiera darle a Amatsuki Toki una perspectiva diferente a la de Kosuki Oden. Pensó que tendría que dedicar tiempo a intentar convencerla, pero ella demostró ser tan perspicaz que le ahorró el trabajo. Entonces, ¿no te preocupa que yo también pueda ser un tipo malo, Toki? Darren preguntó con una sonrisa. No, no lo soy, Darren-san. Amatsuki Toki le devolvió la sonrisa, luego bajó un poco la cabeza y dijo tímidamente. Además, alguien tan guapo como Darren-san no podría ser mala persona. Darren hizo una pausa y luego dejó escapar una risa baja. Esa era una de las razones por las que no lo había considerado, pero, pensándolo bien, tenía todo el sentido del mundo. Por un lado, tienes a un marine alto y apuesto que te salvó de los narcotraficantes. Por otro lado, un pirata que parece un bruto cabezón, atacando como un monstruo. En quien confiar y a quien seguir, no podría estar más claro. Es que, Darren-san, ese tipo llamado Kosuki Oden. ¿La ropa que lleva puesta parece ser del país de Wano? Amatsuki Toki recordó algo de repente y no pudo evitar preguntar. Llevas un tiempo dándole vueltas a esa pregunta, ¿verdad, Toki? Darren la miró con interés. Apretó los puños, ligeramente inquieta porque sus pensamientos habían quedado al descubierto, y asintió, sonrojándose. Sí. Su objetivo al viajar en el tiempo era llegar a la futura tierra de Wano. Tras encontrarse finalmente con alguien vestido de samurái, no es de extrañar que sintiera curiosidad y le prestara atención. Pero tenía la vaga sensación de que Darren albergaba cierta hostilidad hacia Kosuki Oden, así que no se había atrevido a mencionarlo, hasta entonces. A medida que se sentían más cómodos el uno con el otro y se abrían, finalmente hizo la pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo. Para su sorpresa, Darren simplemente sonrió y respondió. Sí, ese tipo es sin duda de la tierra de Wano. No tenía ninguna intención de ocultarle la verdad a Amatsuki Toki. Aunque por fuera parecía amable, por dentro era inteligente y decidida. Si él le ocultaba demasiado, ella tal vez no diría nada, pero sin duda perdería la confianza en él. Es mejor ser honesto que ocultar cosas. Las mujeres odiaban ser engañadas por los hombres. Eso era cierto en todas partes. Así que, como hombre, tenías que ser honesto o mentir descaradamente. Pero a Darren no le gustaba mentirle a la mujer que amaba. Kosuki Oden, heredero del clan Kosuki y daimyo de Kuri, en la tierra de Wano. Nació con una apariencia inusual y una fuerza excepcional. Darren sonrió ampliamente y habló con paciencia mientras le explicaba a Amatsuki Toki. Era un hombre con un espíritu aventurero indomable. Desde joven, despreciaba las normas sociales y no le importaban la fama, el poder ni la lealtad a la familia ni a la patria. Su único sueño era aventurarse en alta mar y explorar un mundo más amplio. Pero, como ya he dicho, Wano llevaba mucho tiempo siguiendo una estricta política de aislamiento, manteniéndose alejada del mundo exterior. Sus habitantes tenían terminantemente prohibido salir por mar. Así pues, al final, Kosuki Oden decidió abandonar su clan, su estatus, su gente e incluso su patria. Embarcó en el barco de Barba Blanca y se convirtió en un pirata de espíritu libre. En resumen, Kosuki Oden era un hombre desinhibido, excéntrico y audaz. En vano, quienes lo odiaban lo despreciaban profundamente, mientras que quienes lo admiraban lo veneraban como a un héroe divino. Y estoy seguro de que ya lo habrás adivinado, apareció en esa isla porque escuchó tu voz. Vino a salvarte. Mientras decía esto, Darren notó un brillo intenso en los ojos de Amatsuki Toki, lo que confirmaba su suposición. Así que, después de hablar del héroe invencible, Kosuki Oden, hablemos de mí. Darren esbozó una sonrisa despreocupada, sacó un cigarrillo y lo encendió. Con la brisa marina rozándole la cara y el humo elevándose en espiral, rara vez hablaba de su pasado. Vengo del más caótico de los 4 mares, el Mar del Norte. No tenía ningún talento especial. Empecé como un marinero recluta cualquiera y fui ascendiendo poco a poco hasta llegar a donde estoy hoy. Para ganar fuerza, entrené más duro que nadie, tanto que a menudo tosía sangre. Para conseguir ascensos y logros militares, nunca dudé en utilizar cualquier método necesario contra piratas y enemigos. Una vez aniquilé a una familia mafiosa de miles de personas en una sola noche. Asesiné a nobles y políticos que se interpusieron en mi camino utilizando las tácticas más sucias. Más allá de mi rango oficial, controlo vastas redes clandestinas que se extienden por muchos mares y a través de todo tipo de canales. Mis ingresos ilegales son tantos que ni siquiera puedo contarlos, y en cuanto a las mujeres con las que he estado, yo mismo he perdido la cuenta. Los nobles tiemblan ante mis amenazas. Los piratas casi han desaparecido de las aguas que gobierno. Y debido a eso, la tasa de criminalidad bajo mi mandato es alarmantemente baja. Soy despiadado, codicioso y sin piedad. Jamás dejo escapar a un solo enemigo. Pero tampoco traiciono jamás a mis amigos. En la playa, junto a la hoguera. El rostro del comodoro, velado por el humo, mostraba un par de ojos profundos y pensativos, llenos de recuerdos. El mundo a su alrededor estaba inquietantemente silencioso. En el silencio solo resonaba el sonido de las olas rompiendo contra las rocas.
Toki, pronto te darás cuenta. No soy un buen hombre. Soy Roller Staren. A pesar de mis honores militares y el apodo de monstruo, la mayoría de la gente me insulta a mis espaldas, llamándome la peor escoria de los marines. Con un toque de autocrítica, Darren esbozó una media sonrisa y se giró hacia la mujer del kimono que permanecía arrodillada en silencio a su lado. Él la miró y le preguntó con una sonrisa. ¿Entonces te arrepientes? ¿Elegirme a mí, la escoria, en lugar de a Kosuki Oden, el héroe al que todos alaban? Capítulo 222. La fresca brisa marina disipó el humo restante, y la voz de Comodoro se fue desvaneciendo gradualmente entre el sonido de las olas. Darren mantuvo una sonrisa serena en su rostro, observando en silencio a la deslumbrante Amatsuki Toki mientras esperaba su respuesta. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces, para su ligera sorpresa, una dulce sonrisa floreció lentamente en el rostro de Toki. No, Darren-san. No me arrepiento de nada. Un brillo apareció en sus ojos mientras miraba a Darren, con la mirada firme y llena de determinación. Mi padre me dijo una vez que un hombre de verdad, alguien que destaca en este mundo, nunca tiene miedo de hablar de sus propios errores y nunca oculta sus defectos. Que hables con tanta naturalidad, pero con tanta sinceridad, diciendo, no soy una buena persona, eso demuestra tu honestidad conmigo. Muestra lo abierto que es tu corazón en realidad. Estar dispuesto a alabar incluso a tus enemigos, ser duro contigo mismo, no tener miedo de admitir tus defectos. Eso es lo que te convierte en un verdadero héroe. Su voz sonaba clara y firme, transmitiendo una convicción que no dejaba lugar a dudas. Darren estaba atónito. Espera, ¿qué? La miró fijamente a los ojos, como si esperara que ella le estuviera gastando una broma. Darren, Amatsuki Toki, jeje. Darren. La comisura de sus labios se crispó y su expresión se endureció ligeramente. Respiró hondo, esforzándose por mantener la calma mientras murmuraba. Sí, eso tiene mucho sentido. Pero por dentro, sentía como si una estampida de caballos salvajes estuviera pisoteando su mente. Un verdadero héroe. ¿Estás seguro de que no te equivocas? Hasta yo me dan ganas de reír cuando oigo eso. Pero al ver el rostro serio y seguro de Toki, como si pudiera leer a través de él, Darren abrió la boca, solo para descubrir que no podía pronunciar ni una sola palabra en respuesta. Si no hubieras dicho eso, nunca habría sabido lo increíble que soy. En serio, lo que les pasa a los habitantes de la Tierra de Wano, su forma de pensar es diferente. Aún así, tuvo que admitir que le ahorró muchos problemas. Entonces todo está bien. Darren se frotó las sienes con ligera exasperación, fingiendo ser alguien que había quedado completamente al descubierto, y esbozó una sonrisa irónica. Tienes una imaginación muy vívida. Pero te prometo que haré todo lo posible para ayudarte a regresar a Wano. Toki negó con la cabeza, con voz suave mientras sonreía. Todo está bien, Darren-san. El brillo de las estrellas en sus ojos mientras lo miraba parecía resplandecer intensamente. Teniendo en cuenta la tensión que reina ahora mismo en Wano, ni siquiera los marines podrán intervenir fácilmente, ¿verdad? Sigue tu camino. Haz lo que tengas que hacer. No tengo prisa. Y mira esto. Qué chica tan amable y considerada. Incluso alguien tan frío e implacable como Darren, bueno, no implacable, sino más bien, pragmático, no pudo evitar conmoverse ante su comprensión en ese momento. La situación en el condado de Wano puede que no sea tan problemática como pensábamos, y aunque se impida la intervención de los marines, eso no significa que yo no pueda hacerlo. Darren reflexionó un momento antes de que una lenta sonrisa se dibujara en su rostro. Dado que Kosuki Oden ya había zarpado, no quedaba en Wano nadie lo suficientemente poderoso como para detenerlo. En cuanto a los vasallos de Oden, los guerreros que más tarde serían conocidos como los 9 vainas rojas, difícilmente merecían ser temidos. Entonces, tal vez, sea hora de considerar hacer algo en este país. Las ricas vetas minerales de piedras marinas en Wano eran algo que había codiciado durante mucho tiempo. Si lograba controlar Wano, obtendría el monopolio absoluto del suministro mundial de piedras marinas. Además de estos recursos minerales, Wano también contaba con numerosas familias samuráis que custodiaban legados antiguos y singulares. Consideremos, por ejemplo, las técnicas del clan Kosuki para tallar y descifrar los poneglyphs, o los legendarios métodos de forja de espadas del clan Shimotsuki. Los marines siempre mantuvieron las distancias con Wano, no por falta de fuerzas, sino por razones políticas. El gobierno mundial mantenía una alianza de larga data con Wano para obtener sus recursos de Kairoseki. Cualquier acción militar a gran escala contra Wano violaría los ideales de paz y justicia de los marines y se consideraría una injerencia en los asuntos internos de otro país. Peor aún, correría el riesgo de crear un conflicto innecesario con sus superiores directos, el gobierno mundial. Para los marines, Wano era una bomba política. Pero Darren era diferente. A él no le importaban esas complicaciones. Aunque el gobierno mundial viniera a interrogarlo más adelante, él tenía la fuerza para reaccionar ahora. Al final, todo se reduciría a negociar el reparto del botín. Y era bueno en eso. Solo quería saber si las fuerzas de Kaido ya han entrado en acción en Wano. Darren murmuró en voz baja, frunciendo ligeramente el ceño. Por ahora, la prioridad era restablecer el contacto con los marines, recabar información, recuperarse de sus heridas y volver a estar en plena forma. Solo entonces podría afrontar adecuadamente la situación en Wano. Deberían llegar pronto. De vuelta en el hotel, dejó un mensaje en la sede central con sus coordenadas aproximadas. Por muy lentos que fueran, ya deberían haberlo encontrado. En ese instante, Amatsuki Toki señaló con entusiasmo hacia el horizonte lejano. Darren-san, mira. Parece un buque de guerra de la armada. Antes de que terminara de hablar, una luz brillante apareció de repente detrás de Darren. Fotones dorados se congregaron rápidamente desde todas direcciones, condensándose en la alta silueta de un hombre. Vestía un traje de rayas amarillas y blancas con una gorra redonda en la cabeza, y una amplia capa blanca ondeaba ligeramente con la brisa marina.
Toki miró el rostro del hombre e instintivamente retrocedió 2 pasos, escondiéndose detrás de Darren. Ese tipo parece muy sospechoso. Oh. El hombre se ajustó sus enormes gafas de sol de cara y con un solo dedo, miró a Toki con una expresión extraña y luego se rascó la barbilla sin afeitar con interés mientras sonreía a Darren. Nos tomamos muchas molestias para buscarte al otro lado del océano. Y aquí estás, disfrutando de tus vacaciones, Comodoro Darren. No tuve ni un solo momento de descanso. Darren soltó una risita. Esa voz lenta y familiar le produjo una inesperada sensación de bienestar. Pero tú, mientras estuve prisionero de Kaido, ¿no dejaba de imaginarte descendiendo del cielo para rescatarme? Se giró y miró aquella cara irritantemente engreída con una leve sonrisa irónica. Es una lástima que llegue tan tarde como siempre, contraalmirante Borsalino. Borsalino se encogió de hombros con fingida impotencia. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Siempre imaginé que no necesitaría ser rescatado. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Oh, casi lo olvido. Gracias a sus acciones y a la información que envió, la base de los piratas bestia ha sido completamente aniquilada. A excepción de Kaido y algunos supervivientes, el resto ha sido destruido. Él sonrió. Enhorabuena, contraalmirante Darren. Capítulo 223. ¿Fue destruida la base de Kaido? Cuando Darren escuchó la noticia, se quedó momentáneamente atónito. Su reciente ascenso de comodoro a contraalmirante no parecía preocuparle demasiado. Si bien las relaciones sociales eran importantes, al final, la fuerza era lo que más importaba en el mar. Con su poder, el ascenso era solo cuestión de tiempo. ¿No pareces muy contento con esto? Borsalino sonrió al ver a Darren sumido en profundos pensamientos. Ascender 3 rangos, de capitán a contraalmirante, en tan poco tiempo, esa velocidad de ascenso no tiene precedentes. Incluso me has alcanzado en rango. Se frotó la barba incipiente. Apuesto que Sakazuki tiene un terrible dolor de cabeza ahora mismo. Pero Darren frunció el ceño bruscamente. No, Borsalino. Lo que estoy pensando es, ahora que su base ha sido destruida y las coordenadas expuestas, ¿a dónde fue Kaido? Borsalino lo miró y se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Kaido es una criatura mítica que puede volar. Si de verdad quiere esconderse, ¿quién en este mar podría encontrarlo? La ceja de Darren se crispó. Un vago pensamiento pareció cruzar por su mente, pero se desvaneció antes de que pudiera comprenderlo. He oído que, en los tiempos de los piratas de Rocks, Kaido y Big Mom se llevaban muy bien. Borsalino se rascó la cabeza. ¿Podría haber buscado refugio con Big Mom? No es probable. Darren negó con la cabeza. Dada la personalidad de Kaido, jamás se quedaría en segundo plano. Además, en el momento en que esos 2 monstruos chocaran, lo más probable es que el cielo se derrumbara por el impacto. A menos que... Miró a Borsalino y parpadeó, confundido. ¿Por qué sonríes? Borsalino alzó las manos en señal de rendición fingida. Yo. No estoy sonriendo. Pero esa mirada de suficiencia en su rostro hizo que Darren se sintiera incómodo. ¿Te estás sonriendo mucho? Vale, vale. ¿Has pensado en cómo vas a explicar tu desaparición en los últimos días? Borsalino provocó, señalando hacia el mar. Darren siguió su mirada, y la escena que se presentó ante él le hizo querer huir instintivamente. Varios imponentes buques de guerra de la armada ya habían atracado. Figuras imponentes saltaban de ellos, una tras otra, avanzando con furioso ímpetu. ¿Fue solo su imaginación, o sus ojos parecían brillar de color rojo? La comisura de los labios de Darren se contrajo incontrolablemente. No, absolutamente no. Antes de que pudiera terminar, voces furiosas resonaron como un trueno. Darren, mocoso. ¿Dónde demonios has estado estos 2 últimos días? Si estás vivo, deberías haberte entregado. ¿Tienes idea de cuántas islas recorrimos buscándote? Darren se estremeció al ver a las 3 figuras que se acercaban, Sengoku, Zephyr y Garp, cada una chasqueando los dedos con una intensidad aterradora. Por primera vez en su vida, Darren sintió una punzada de pánico. Zephyr Sensei, almirante de flota Sengoku, vicealmirante Garp. Por favor, déjeme explicarle, espere, no, quiero decir, déjeme aclarar. Pero el trío, consumido por la rabia contenida, no tenía intención de escuchar. Con las fosas nasales dilatadas, marcharon directamente hacia él. 3 puños enormes se lanzaron hacia él, creando un torbellino que crecía en sus pupilas con cada segundo que pasaba. Esos malditos viejos no juegan limpio en absoluto. Darren maldijo para sus adentros, luego tuvo una repentina inspiración y soltó. Luché con los piratas de Barba Blanca. Auge. Los 3 puños se detuvieron a escasos centímetros de su rostro, y sus feroces ráfagas hicieron que los músculos de la cara de Darren se contrajeran. ¿Qué acabas de decir? Los ojos de Zephyr se abrieron de par en par. Y dijo que luchó contra los piratas de Barba Blanca. Garp se dio la vuelta y le gritó justo al oído a Zephyr. No soy sordo. ¿Por qué demonios gritas? Las venas de la frente de Zephyr se abultaron mientras respondía a Garp. No parabas de preguntar, yo solo estaba intentando ayudar. Garp refunfuñó mientras se hurgaba la nariz. Zephyr apretó los puños, Jun. Sengoku permanecía cerca, con una expresión sombría en el rostro, observando a los 2 idiotas discutir. Se pellizcó la punta de la nariz, entrecerró los ojos y se giró hacia Darren con tono grave. Darren, ¿hablas en serio o es una broma? Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Darren. Él asintió con cautela. Considerando el estado de su cuerpo en ese momento, no podría soportar otra paliza de esos viejos. Sengoku podría ser manejable, pero Garp y Zephyr. Sus golpes eran brutales. Si se desataban, retrasarían su recuperación al menos un día más. Sí. Fue una completa coincidencia. Frente a los 3 veteranos furiosos, Darren no se atrevió a mostrarse arrogante.
Al fin y al cabo, habían abandonado sus deberes y viajado al nuevo mundo solo para rescatarlo. Por sus rostros exhaustos y su aspecto cansado, era evidente que estaban sinceramente preocupados. Entonces Darren respondió con sinceridad. Le rompí el brazo a uno de los hermanos jurados de Barba Blanca, supongo. Casi lo tiro al suelo. Así que, para crear una oportunidad de escapar, lancé un ataque contra Moby Dick, pero fue bloqueado. Y entonces Barba Blanca se volvió loco. Desató el poder de la fruta Gura Gura, provocó un tsunami y hundió una isla entera. Escapé por los pelos con vida. Ante esto, Darren les dedicó una sonrisa orgullosa al trío atónito. Darren, Sengoku, Zephyr, Garp, Al momento siguiente. Mocoso. ¿Todavía crees que no has causado suficientes problemas? Sengoku rugió, visiblemente agonizando. Barba Blanca. Vera Barba Blanca. El Yonk más protector y peligroso del Nuevo Mundo. Oigan, Garp y Zephyr, par de idiotas, cállense ya. Dejen de reírse. Sengoku giró furioso, mirando fijamente a los dos que permanecían allí de pie con los brazos cruzados y la cabeza echada hacia atrás, riendo. Zephyr, jajaja. Como era de esperar de mi alumno. Garp, jajaja. Ese es el ayudante con el que contaba. Sengoku. Parecía que iba a romperse todos los dientes de tanto apretarlos. Primero el mundo Birndi. Luego Roger. Luego Kaido. ¿Y ahora Barba Blanca? Se agarró la cabeza con desesperación, con los ojos rojos mientras miraba fijamente a Darren. ¿Estás intentando luchar contra todos los piratas legendarios que existen? ¿Y quién sigue? ¿Big Mom? ¿O Choku? ¿Capitán Yon? ¿O incluso Siki? Al oír esto, Darren ladeó la cabeza, pensando en voz alta. Bueno. ¿De verdad estás pensando en eso? El furioso rugido de Sengoku resonó por toda la isla. Capítulo 224. Un ancla enorme y oxidada emergió lentamente del agua, y las corrientes que la impulsaban resonaban al subir a la superficie, provocando ondulaciones en el mar. Al ponerse el sol en el horizonte, proyectó una larga sombra del buque de guerra sobre las olas. Tras una feroz lucha con Zephyr, Sengoku finalmente logró obtener la custodia de Darren. Colocó a Darren en el camarote de su propia nave de guerra e instruyó al médico militar que lo acompañaba para que le curara las heridas. Luego, se dirigió a Garp, que estaba sentado tranquilamente en la nave con forma de cabeza de perro, masticando una rosquilla. Oye, Garp. ¿Seguro que no vas a volver al cuartel general? Garp asintió con una amplia sonrisa. No. Acabo de recibir la noticia. El objetivo de la misión anterior de Darren y Sakazuki, ese mocoso de Douglas Bullitt, se ha unido a los piratas de Roger. Tengo que ir tras él. No podemos dejar que Roger se haga más fuerte, ¿verdad? Sengoku parpadeó, momentáneamente sorprendido. Casi lo había olvidado. Douglas Bullitt había sido capturado junto con Darren por Kaido, pero tras su regreso, Bullitt desapareció. Sin duda, tendría que interrogar a ese mocoso de Darren sobre lo sucedido. Bueno, ten cuidado ahí. Sengoku ni siquiera se molestó en intentar convencerlo de que se rindiera. Habían sido compañeros durante años. Él sabía mejor que nadie que, una vez que Garp tomaba una decisión, nadie podía detenerlo. Además, en lo que respecta a la fuerza de Roger, Garp era realmente el único en la marina que podía mantenerlo bajo control. Sengoku aún no cumplía con las expectativas. En cuanto al viejo Kon, su Haki era sólido, sin duda. Pero la edad le estaba pasando factura y, por motivos de seguridad, ya no se le permitía participar en misiones en primera línea. Al ver cómo el buque de guerra con forma de cabeza de perro, de diseño único, desaparecía lentamente en la puesta de sol, dejando largas estelas en el mar, Sengoku dejó escapar un suspiro de cansancio. Señale hacia el cuartel general de la Armada. Dio la orden a su asistente con indiferencia y luego se dio la vuelta con expresión irritada. Quiero decir, Zephyr, ¿no tienes tu propia nave? ¿Qué haces siempre en la mía? Con los brazos cruzados, Zephyr miró a Sengoku con recelo y se burló. No voy a caer en tus trampas. Solo quieres alejarme para poder acercarte a Darren. Sengoku se estremeció de irritación. Eso es porque mi barco tiene un médico militar a bordo. Y el camarote es más espacioso y cómodo. Zephyr se burló con desdén. Claro, claro. Todos sabemos que los almirantes tienen buques de guerra de lujo. ¿Por qué presumes? Sengoku. Tú también eras almirante de la Armada. Fuiste tú quien renunció, por lo que tu barco fue degradado. ¿Cómo puede ser eso culpa mía? Algunas venas se le hinchaban en la frente. Uno se jubila, otro se relaja, y al final toda la basura acaba en mi plato. Cuando las cosas van bien, soy el general ingenioso. Cuando algo sale mal, de repente soy el idiota al mando. Sengoku se sentía emocionalmente agotado. En serio, tal vez el mundo debería explotar ya. No le importaba Zephyr, quien claramente estaba empezando a adquirir los molestos hábitos de Garp después de pasar tanto tiempo con él. Resoplando, irrumpió en el camarote del barco. Zephyr le siguió rápidamente. Doctor, ¿cómo está Darren? Dentro, Sengoku miró al joven marine, ahora profundamente dormido con un suero intravenoso conectado, luego a la joven con kimono sentada fielmente a su lado. Finalmente, su mirada se posó en el médico militar y preguntó con preocupación. El estado físico del comodoro Darren no se parece a nada que haya visto en mis décadas de práctica médica, dijo el médico de mediana edad, que llevaba gafas sin montura, visiblemente sorprendido. Aproximadamente cada 10 minutos, sus lesiones muestran claros signos de mejoría. Es casi increíble. Miró a Darren como si estuviera observando un artefacto raro e invaluable. Almirante Sengoku, no se preocupe. A este ritmo, el comodoro Darren debería estar completamente recuperado en 1 o 2 días. Solo entonces Sengoku y Zephyr dejaron escapar un largo suspiro de alivio.
Primero, fue encarcelado y torturado por Kaido durante un largo periodo. Luego, a pesar de estar gravemente herido, logró escapar del asedio de los piratas bestia. Y poco después de liberarse, se enfrentó a Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, y casi mata a su hermano jurado. En menos de 10 días, Darren vivió más peligros, caos y giros dramáticos de los que la mayoría de la gente afrontaría en toda una vida. A pesar de tener fe en su fuerza, Sengoku y Zephyr seguían preocupados de que enfrentarse a tantos luchadores de alto nivel de forma consecutiva pudiera causarle daños permanentes. ¿Y qué le está pasando ahora? Zephyr frunció el ceño al mirar el rostro delgado y esquelético de Darren. La expresión de Sengoku era igualmente tensa. El médico respondió lentamente. Esto es señal de agotamiento físico y mental extremo. Se ajustó el puente de las gafas hacia arriba y continuó hablando en tono pensativo. Ya le he puesto inyecciones de nutrientes. Con unos días de descanso adecuado, debería estar bien. ¿Agotamiento físico y mental? Sengoku y Zephyr intercambiaron una mirada, con un destello de duda en sus ojos. Eso no parece correcto. Doctor, ¿está seguro de que no se equivoca? Zephyr frunció el ceño. Nadie conoce mejor que yo la resistencia física de Darren. Puede arrastrar un buque de guerra a mano, correr 10 kilómetros con una tonelada a cuestas sin inmutarse. Su resistencia y fortaleza superan con creces las capacidades de cualquier ser humano. Es imposible que se canse tan fácilmente. Sengoku asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Olvídese solo del entrenamiento. De vuelta en el Mar del Norte, fue testigo directo de la increíble resistencia de Darren. Recibía a nobles, asistía a innumerables eventos sociales, iba de fiesta y bebía día y noche, y aún así actuaba como si nada hubiera pasado. Un cigarrillo en una mano, una botella de alcohol en la otra. Si le dijeras a Sengoku que Darren se quedó sin energía, sería el primero en decir que eso es absurdo. ¿Podrían ser estas las secuelas de batallas anteriores o de torturas en prisión? Quizás algunas heridas ocultas, preguntó. Bien. El médico vaciló y luego dijo lentamente. En términos generales, una afección como la del Comodoro Darren no sería causada por un combate. ¿Entonces qué causó esto? Zephyr siguió avanzando. El médico hizo otra pausa, visiblemente incómodo, y luego murmuró en voz baja. Exceso de indulgencia. Sengoku. Zephyr. Al parecer, ambos comprendieron lo que sucedía al mismo tiempo. Giraron la cabeza simultáneamente hacia la joven vestida con un kimono que estaba sentada tranquilamente junto a la cama. Amatsuki Toki parpadeó sorprendida ante las miradas. Entonces, como si algo hubiera salido bien, su rostro se enrojeció y se puso de pie presa del pánico. No fui yo. Yo no soy. No. Yo no le hice nada a Darren-san. Su voz se fue apagando hasta ser apenas más fuerte que un susurro. Pero por dentro, estaba desesperada. No había manera de explicarlo con claridad. Al observar sus frustrados intentos por negarlo, el médico se ajustó las gafas con calma sin decir una palabra, pero su expresión segura lo decía todo. La boca de Zephyr se contrajo. Miró a la hermosa Amatsuki Toki, luego al arrugado y exhausto Darren, y después de una larga pausa, finalmente gruñó. Sí. Los jóvenes deberían aprender a controlarse. El rostro de Amatsuki Toki se puso rojo al instante, hasta la base del cuello, y sus ojos se llenaron de lágrimas, como si estuviera a punto de romper a llorar. Una chica tan pura y amable, y al final ese mocoso la ha metido en todo esto. Al verla así, Sengoku suspiró y se frotó la frente. Forzó una leve sonrisa, se acercó y dijo con suavidad. Todo está bien. Me aseguraré de que ese mocoso te trate bien. Vuelve con nosotros al cuartel general, ¿de acuerdo? Exactamente. Zephyr se unió a la conversación, palmeándose el pecho y gruñendo. Si ese bastardo se atreve a decepcionarte, seré el primero en darle una paliza. Ya no había explicación. Y ante las declaraciones de altos funcionarios, Amatsuki Toki solo pudo asentir, con el rostro enrojecido, respondiendo en voz baja con un Bestia. Al observar su comportamiento tímido y obediente, una oleada de instinto paternal surgió en el interior de Sengoku y Zephyr. Uno era soltero desde hacía mucho tiempo, el otro había perdido a su familia, sumado al sentido del deber de los marines, no era de extrañar que quisieran proteger a una chica como Toki. Y por mucho que les costara admitirlo, Darren, aunque innegablemente talentoso, seguía siendo un auténtico sinvergüenza. Esto solo hizo que sintieran aún más la necesidad de protegerla. Al recordar el pasado romántico pintoresco de Darren, Sengoku y Zephyr incluso sintieron que se les llenaban los ojos de lágrimas. Realmente querían sacarlo de la cama a rastras y darle una paliza casi hasta matarlo. HMPH. Después de consolar a Amatsuki Toki, Sengoku recordó algo de repente. Se giró hacia los marines que custodiaban la cabina y ladró. Todo lo que han oído aquí, guárdenselo para ustedes. Si oigo que se filtra una sola palabra, se arrepentirán. Es una orden. Los infantes de marina, que habían estado observando en silencio, temblaron y asintieron frenéticamente como gallinas picoteando arroz. Especialmente tú, Borsalino. Sengoku gritó en otra dirección. Borsalino levantó ambas manos con una sonrisa. Lo entiendo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 225. Cuartel General de la Infantería de Marina, Marineford. ¡Qué día tan bonito! Tokika, que salió de la academia militar con un uniforme nuevo y un gorro redondo marrón en la cabeza. Encendió un cigarrillo y caminó con las manos en los bolsillos hacia el barrio civil. Hoy estaba de muy buen humor. Y no solo porque era día libre, nada de entrenamiento extenuante con ese impetuoso maníaco Kusan, nada de palizas hasta dejarme con moretones. Bueno, desde luego no hay necesidad de entrenar con ese tipo. No, hoy era especial por otra razón, finalmente había despertado el Haki de armamento. Fue el primero entre los reclutas de este campo de entrenamiento, después de Kusan, en comprender el Haki de armamento. Recordando ayer, cuando lo usó con éxito por primera vez y vio las miradas envidiosas de Onigumo, Yamakagi y Strawberry.
Tokikake no pudo evitar flotar un poco. El cielo parecía de un azul intenso y las nubes de un blanco deslumbrante. Claro, Kusan ya había dominado la técnica unos días antes que él, pero ¿qué importaba? Este tipo es un monstruo. No tiene sentido compararse con un monstruo. Tokikake, eres un verdadero genio. Sonrió para sí mismo, mientras exhalaba un anillo de humo al caminar. De repente, algo llamó su atención. Más adelante, una figura alta y elegante esperaba en la fila de un puesto de desayuno, rodeada del bullicio matutino. Llevaba una coleta alta atada a la nuca, un brillante meito colgaba de su cintura y su mirada era fría y distante. Ver a Gion. Los ojos de Tokikake se posaron en él. Disimuló rápidamente la sonrisa traviesa que se dibujaba en su rostro, enderezó su expresión y se acercó a él con naturalidad, saludándolo informalmente. Buenos días, Gion. Ella lo miró y respondió fríamente, buenos días. Tokikake se aclaró la garganta y llamó al dueño del puesto. Tía Rocky. La mujer del delantal levantó la vista y le dedicó una cálida sonrisa al verlo. Tokikake. Llegaste temprano hoy. ¿Normalmente no llegas tarde? La tía Rocky sonrió. Ella había visto crecer a Tokikake. Quizás no fuera un hombre de verdad, pero tenía buen corazón. Desde que se unió a la marina, solía cuidar esa calle. Todos eran muy amigos, así que su tono era informal. ¿Qué pasa? Hoy no tienes la cara hinchada como la de un cerdo. ¿Por fin ganaste uno? ¿Cómo se llama ese chico? ¿El que siempre te hace apretar los dientes? Tos, tos. El rostro de Tokikake se puso rojo de tanto toser. Notó la leve diversión en los ojos de Gion e inmediatamente se puso serio. Dios mío, mírame diciendo tonterías. La tía Rocky soltó una risita, mirando alternativamente a Gion y a él, y luego cambió rápidamente de tema. ¿Qué quieres desayunar? Yo invito. ¿Bollos al vapor? ¿Oden? ¿Ramen? Tokikake pareció repentinamente conmocionado. Tía Rocky. ¿Cómo supiste que desperté él aquí? Tía Rocky, ¿eh? Ella lo miró, confundida, mientras él seguía dedicándole miradas significativas, rascándose la cabeza, desconcertado. Aquí, ¿qué pasa ahora? Te pregunto qué quieres comer. Te lo prepararé. Tokikake. Miró a Gion, que permanecía tranquilo a su lado como si no hubiera oído nada. Apretando los dientes, se obligó a hablar. ¿Qué esto? Aquí. El poder que solo los verdaderos guerreros pueden dominar. Mientras hablaba, levantó la mano, apretó el puño y lanzó un suave grito. Una capa oscura se extendió instantáneamente por su brazo, envolviendo su muñeca en un brillo metálico y frío. ¿Ves, tía Rocky? Que eso es aquí. Una vez que lo domines, ni las balas ni las espadas podrán hacerte daño. Tokikake infló el pecho con orgullo, mirando furtivamente a Gion por el rabillo del ojo. Eso suena bastante impresionante. La tía Rocky extendió la mano y tocó el brazo de Tokikake, ahora endurecido por el haki, con el rostro lleno de sorpresa. ¿Así que ahora puedes derrotar a ese chico? ¿Cómo se llamaba? ¿Ku algo? Tokikake. Apretó los labios. Respiró hondo y exhaló lentamente, murmurando. No. Al ver a Tokikake tan abatido, la tía Rocky lo consoló con dulzura. No te preocupes, ya eres increíble, Tokikake. Cada vez hay más genios en las Fuerzas Armadas. Justo ahora escuché a alguien decir que un joven llamado Darren hizo algo increíble en el Nuevo Mundo. ¿Darren? ¿Darren ha vuelto? Tokikake se quedó paralizado, siguiendo la mirada de la tía Rocky. En el interior, un grupo de infantes de marina, polvorientos y exhaustos por el viaje, se habían reunido, claramente regresando de una misión. Su mesa estaba cubierta de diversos aperitivos y botellas de cerveza medio vacías esparcidas por todas partes. Uno de los soldados, sonrojado, se inclinó de repente hacia adelante, bajó la voz y habló en tono chismoso. Oye, ¿te has enterado? El comodoro Darren trajo una noticia bomba del extranjero. Ya se ha instalado en las viviendas para familias militares. En cuanto pronunció esas palabras, Gion, que acababa de coger una bolsa de bollos al vapor y estaba a punto de marcharse, se detuvo bruscamente. Se quedó allí en silencio, con sus orejas rubias moviéndose ligeramente. Otro soldado se unió a la conversación. No conoces ni la mitad de la historia. Dicen que fue esa belleza la que agotó al comodoro Darren, por eso se le ve tan cansado últimamente. Estoy tan celoso. Yo también la vi. Sin duda, es la chica más hermosa que he visto en mi vida. Qué lástima. He oído que el comodoro Darren es un auténtico mujeriego. Vamos, ¿cómo puedes llamar mujeriego a un héroe como el comodoro Darren? Cuando un hombre tiene ese tipo de habilidades, claro que tiene mucho amor para dar. Exacto, eso no es ser un mujeriego, es amor universal. Del comodoro Darren es nuestro modelo a seguir. De nuestro orgullo. Sin duda alguna. Que este es el tipo que logró escapar de la base de los piratas bestia. Kaido es un idiota, jajaja. ¿Acaso pensó que podría capturar vivo a nuestro monstruo de la marina? ¡Qué ridículo! ¿Escapar? Eso no es lo que he oído. Dicen que el comodoro Darren se dejó capturar por Kaido a propósito para obtener información sobre el escondite de los piratas bestia. Eso tiene mucho sentido. Es decir, un tipo tan poderoso como el comodoro Darren siendo capturado por un pirata. Ni siquiera Kaido podría hacer eso. No lo olvides, el legendario pirata, destructor del mundo, Beyond the World murió a manos de Darren. Sí. He oído que en la base de los piratas bestia, el comodoro Darren se enfrentó solo a miles de piratas, y ni siquiera Kaido pudo hacerle frente. Al final, derrotó a toda la tripulación él solo. Del comodoro Darren es una bestia. Y dicen que pronto lo ascenderán a contraalmirante. Es increíble. Y no solo eso, después de derrotar a los piratas bestia, aparentemente también se enfrentó a los piratas de Barba Blanca. ¿Qué?
Te estás bromeando, ¿verdad? En serio. El hijo del tío del hermano jurado de mi tío trabaja para el mismísimo almirante Sengoku. Lo oyó de primera mano. Dicen que la batalla fue tan intensa que Barba Blanca desató el poder de su fruta del diablo para destruir el mundo, y hundió una isla entera en el mar. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué te parece? Los piratas de Barba Blanca ni siquiera pudieron rozar el borde del abrigo del Comodoro Daren. Ja 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 ja. Las risas estallaron entre los marines, llenando todo el salón de desayunos con un murmullo alegre. A la entrada de la tienda, Tokikake quedó aturdido por el viento. Un pensamiento resonaba incesantemente en su mente. Belleza, fama, promoción. Si lo hubiera sabido, yo también habría ido. Absolutamente no. Absolutamente no. De repente, salió de su trance, apretó los dientes y se volvió hacia Gion. Eso no puede ser cierto. Ese bastardo de Daren, derrotando a los piratas bestia y conquistando a una belleza. Oye, Gion, ¿a dónde vas? Plaf. El bollo caliente, recién hecho y humeante, se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Gion no respondió. Sin expresión alguna, desenvainó su meito dorada y salió furiosa, desprendiendo un aura aterradora. Tokikake se estremeció. La cara de Gion es aterradora. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Porque vio una oscuridad espesa y amenazante que se extendía lentamente por la hoja dorada en la mano de Gion. Tokikake se quedó helado. Pensó en lo que acababa de hacer. Los dedos de sus pies, al descubierto dentro de los huecos, estaban encogidos. ¡Maldición! De repente, maldijo y corrió tras ella. Gion. Espérame. Capítulo 226. Mientras caminaban por las calles del distrito civil de Marineford, Tokikake seguía a Gion, temblando de miedo. Podía sentir la intensa intención asesina que emanaba de la figura que tenía delante, junto con el sonido estridente de unos tacones altos golpeando el suelo. Ni siquiera se atrevió a respirar fuerte, manteniendo la cabeza baja y las manos cruzadas mientras murmuraba suavemente. ¿Cuándo dominó Gion el Haki de armamento? No me digas que fue antes que yo. No, 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 ahora no es el momento para eso. Se abofeteó a sí mismo. Concéntrate. Tokikake, concéntrate. Piénsalo. ¿Cómo pudo Daren derrotar a los piratas bestia él solo? Eso es algo que ni siquiera el almirante Sengoku pudo hacer. Sí, debe ser falso, definitivamente solo un rumor. Noticias falsas. Tokikake intentó consolarse, forzando una risa seca. Y enfrentarse a los piratas de Barba Blanca en igualdad de condiciones. Eso es aún más imposible. ¿De verdad se supone que debemos creer que Daren, tras ser capturado por Kaido de las bestias durante menos de 10 días, de repente adquirió el poder suficiente para luchar de igual a igual con el hombre más fuerte del mundo? Los piratas bestia no son una academia de entrenamiento de élite. Si alguien pudiera subir de nivel de esa manera, ¿por qué necesitaría el cuartel general de la Marina un campo de entrenamiento para oficiales? Exacto, eso tiene mucho más sentido. Y eso habla de una belleza impresionante. Vamos, ¿cómo puede ser real? Tokikake rió nerviosamente, mientras una gota de sudor frío se formaba en su frente. Ninguna belleza de verdad se enamoraría de un canalla como Daren, ¿verdad? Si alguien lo hiciera, preferiría a alguien como yo, un genio amable y considerado. Sí, sí, es correcto. Esos soldados están diciendo tonterías. Era como intentar agarrar cualquier cosa en medio de la desesperación. Los ojos de Tokikake volvieron a brillar y apretó el puño. La mujer que Daren trajo de vuelta probablemente ni siquiera sea guapa. Sí, claro. Apretó los dientes. Conociendo a Daren, no hay manera de que se fije en alguien que no sea guapa. Allí estaba Margie, la atractiva y seductora gobernadora del reino Yadis en el Mar del Norte. Sylphine, la alegre y joven princesa del reino de Rost. El capitán alto y de piernas largas de la caravana Noor. Y María, la enfermera del hospital militar, rubia, con el pelo ondulado y curvas en los lugares adecuados. Rostro tras rostro desfilaba por la mente de Tokikake, cada uno con su propio encanto, y eso le irritaba tanto que casi rechinaba los dientes. No, me niego a creerlo. De repente, dejó escapar un gruñido, con los ojos rojos y los puños apretados. No lo aceptaré. De sus ojos parecían brotar llamas de furia, y sus puños ardían con haki de armamento. Se acercó rápidamente a Gion. Juntos, los dos irrumpieron en la mansión de Daren. Los civiles que se encontraban cerca pudieron sentir la creciente furia de la pareja y se apartaron rápidamente, sin atreverse a acercarse. En menos de 3 minutos. Se detuvieron frente a un patio tranquilo. El muro bajo estaba cubierto de enredaderas verdes, y las ramas de un roble se extendían desde su interior. La pequeña puerta de madera que había delante parecía pintoresca y antigua. Entremos ahí, Gion. Con la fuerza que tenemos, entre los dos podemos darle una paliza a ese bastardo de Daren. Que vea lo que aprendimos durante nuestro tiempo en el campo de entrenamiento. Tokikake miraba fijamente la puerta de madera que tenía delante. Por alguna razón, sintió una repentina oleada de nerviosismo y no pudo evitar insistirle a Gion que se acercara. Pero Gion no respondió. Su expresión era gélida mientras miraba fijamente el patio que tenía delante. Inconscientemente apretó los labios, y la mano que sostenía su meito con pira tembló ligeramente. Gion, ¿qué pasó? Tokikake parpadeó y se giró hacia ella, dándose cuenta de repente de que la intensa intención asesina que había estado irradiando había desaparecido misteriosamente. Aún así, Gion no dijo nada. Bajó la cabeza, con la mirada fija en la espada que sostenía en la mano. Su mirada vaciló, y una compleja e indescifrable mezcla de emociones se apoderó lentamente de su expresión. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy tan enfadado? Ese desgraciado sinvergüenza trajo a una mujer a casa, ¿y qué? ¿Acaso no es eso perfectamente normal? No es como si lo hubiera conocido ayer. Además, ¿qué tiene esto que ver conmigo?
Está claro que no hay nada entre nosotros. Que ni siquiera somos amigos. Entonces, ¿qué derecho tengo a estar molesto? Un torrente de pensamientos cruzó por la mente de Hyun. Se quedó allí, atónita, inmóvil. Hyun. Hyun. Tras gritar varias veces sin obtener respuesta, Tokikake apretó la boca. Su rostro se contrajo de inmediato, luciendo tan marchito como una berenjena congelada. Maldición. Maldijo para sus adentros, respiró hondo, se armó de valor y dio un paso adelante para golpear la puerta con fuerza. Por favor, espere un momento. Una voz suave y dulce respondió desde el interior. Tokikake se quedó helado. Esa voz, tan dulce, tan suave. Sonaba como un espíritu que llamaba desde un valle de montaña, con un tono clásico y elegante. Tokikake juró por los cielos, si fuera por culpa de un dendenmusi, podría tragarse varios tazones de arroz solo con escuchar su voz. Lo que no vio fue como el rostro de Hyun palidecía en el instante en que escuchó esa voz. Pronto, el suave sonido de los zuecos de madera se fue acercando. Cuando la puerta de madera se abrió con un crujido, un rostro amable y hermoso apareció ante ellos. Bañado por la luz del sol de la mañana. Amatsuki Toki estaba allí de pie, vestida con un kimono y zuecos, con su largo cabello verde claro ondeando suavemente. Inclinando la cabeza con una dulce sonrisa, miró a los dos invitados que tenía delante y preguntó. ¿Puedo preguntar quién es usted? En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Una brisa la acarició, alborotando su cabello y el dobladillo de su kimono. Detrás de ella, las hojas caídas danzaban en el patio, creando una escena de una belleza sobrecogedora. Tan hermoso. Tokikake se quedó mirando, estupefacto. Sus ojos se convirtieron en corazones, su mandíbula cayó y la baba le goteó por la comisura de los labios. De repente, cayó de rodillas con un fuerte golpe, golpeando débilmente el suelo con los puños mientras se lamentaba. Maldita sea. ¿Qué es real? De ese bastardo de Daren. Sus gritos eran desgarradores. Amatsuki Toki, ¿eh? Hyun también se quedó paralizado, mirando la dulce y amable sonrisa en el rostro de Toki, sin saber qué decir. Su mirada se posó en las manos de Toki, sostenía un uniforme militar recién lavado, claramente a punto de colgarlo para que se secara. En ese instante, Hyun sintió que se le oprimía el pecho. Su rostro palideció. ¿Hemos llegado a este punto? Ante ella se encontraba una mujer amable, con el aire de una esposa, ¿y ella? Hyun contempló la fría y afilada hoja que sostenía en la mano. Su propio reflejo asesino la devolvió la mirada desde la superficie de la hoja, y una oleada de vergüenza y autodesprecio la invadió. Por supuesto. Una sensación amarga se extendió por su pecho, densa y sofocante. Hyun exhaló lentamente, envainó su espada y forzó una sonrisa. Disculpen las molestias. Estamos aquí para informar al comodoro Daren que debe regresar al campo de entrenamiento. Dicho esto, se giró bruscamente y le dijo entre dientes a Tokikake, que sollozaba a su lado. Tokikake, nos vamos. Tokikake seguía sumido en la tristeza, mirando fijamente hacia arriba con la mirada perdida. Hoy vas a entrenar conmigo. La voz de Hyun era fría. ¿Capacitación? Tokikake parpadeó y de repente se estremeció como si recordara algo. No. ¿Por qué siempre soy yo la que sale lastimada? Su llanto se hizo aún más fuerte. Capítulo 227. Qué pareja tan extraña. Amatsuki Toki murmuró en voz baja mientras veía a Hyun alejarse con su habitual presencia imponente, mientras Tokikake caminaba detrás de ella como un hombre que llora su propio funeral. Apartó la mirada, volvió a mirar el tendedero, sacudió bien el uniforme recién lavado y luego lo colgó con cuidado. La camisa blanca y los pantalones negros ondeaban suavemente bajo la luz del sol y la brisa. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Toki. El médico dijo que Daren-san aún necesitaba mucho descanso. Le salvó la vida e incluso le prometió ayudarla a regresar a Wano. Por tanta bondad, hacer las pequeñas cosas que podía era lo mínimo que podía ofrecer a cambio. Hoy también, da lo mejor de ti, Amatsuki Toki. Con las mejillas ligeramente sonrojadas, apretó sus pequeños puños y soltó un chillido de alegría para sí misma. ¿Alguien acaba de llamar a la puerta? Una voz baja y suave, acompañada de una leve sonrisa, provino del interior de la casa. Ah. Toki emitió un suave gemido, luego se giró e hizo una reverencia cortés. Buenos días, Daren-san. No deberías estar despierto, tu médico te ha dicho que necesitas descansar. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente mientras añadía, nerviosa. Además, ¿por qué no llevas camisa? Instintivamente giró la cabeza, aunque las comisuras de sus ojos no pudieron evitar lanzar miradas furtivas al poderoso cuerpo de Daren. Daren-san es realmente guapo, y tiene un físico impresionante. Incluso cubierto de cicatrices aterradoras, ninguna de ellas le quita su aspecto terrorífico. Suspiró para sus adentros. Daren sonrió con impotencia. Llevaba pantalones, simplemente se había quitado la camisa. Hacía un poco de calor y, como ya estaba acostumbrado a entrenar sin camiseta, no le dio mucha importancia. Tras una breve pausa, cogió con naturalidad un abrigo azul marino del perchero de la pared y se lo echó al hombro. Así está mejor. Que esto lo hacía parecer aún más atractivo, con el toque justo de misterio. Toki se sonrojó de nuevo al pensarlo, pero simplemente respondió con un suave y luego contestó la pregunta anterior. 2 jóvenes oficiales de la Marina vinieron a buscarte. Dijeron que eran del campo de entrenamiento de oficiales y querían recordarte que volvieras a tus ejercicios. Por alguna razón, sus expresiones se volvieron muy extrañas cuando abrí la puerta. El hombre me miró con una expresión atónita y lasciva, luego cayó de rodillas y rompió a llorar. No paraba de gritar algo como, maldita sea. La mujer tampoco parecía muy contenta. Oh. La expresión de Daren cambió ligeramente. ¿Podría usted describir su apariencia? Toki se llevó el dedo delgado a la mejilla, tocando suavemente su hoyuelo mientras intentaba recordar. El oficial.
¿Cómo decirlo? Parecía bastante descuidado. Me recordó un poco al contraalmirante Borsalino, solo que sin esa presión abrumadora. Tras pensarlo un momento, añadió. Ah, cierto, llevaba un traje marrón. Toki, sé quién era. Los labios de Darren se tensaron. Para ser sincero, en el momento en que ella dijo lasciva y llorona, él ya había adivinado que se trataba de Tokikake. Y, de hecho, aparte de Borsalino, el único en la marina al que se le podría llamar descuidado era Tokikake. ¿Y la policía? Darren volvió a preguntar, sacudiendo la cabeza, mientras una creciente sensación de inquietud aumentaba en su interior. Por favor, no me digas. Toki lo miró, frunció ligeramente los labios y dijo lentamente. Era realmente hermosa. Preciosa, de hecho. Puede que pareciera fría por fuera, pero yo sentía que, por dentro, tenía un corazón bondadoso y cálido. Tenía el pelo largo y negro recogido en una coleta alta, llevaba tacones altos y una larga espada dorada en la cintura. Era muy alta. Mientras hablaba, Toki se puso de puntillas y levantó la mano para indicar aproximadamente la altura de la mujer. Darren. Maldita sea. Es Hyun. Se pellizcó la punta de la nariz, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza. Entonces, ¿es este un campo de batalla del amor? A decir verdad, Darren sentía algo por Hyun. Aunque había causado algunos problemas en el Mar del Norte, eso formaba parte de su personalidad y de su forma de ser. Después de todo lo que sucedió allí, había madurado considerablemente. Y desde que Hyun descubrió el secreto detrás de su salvación de ese padre y esa hija, Darren comenzó a notar cambios sutiles en ella. A primera vista, seguía pareciendo fría. Pero esas miradas fugaces y ocasionales que le dirigía en el campo de entrenamiento lo decían todo. Pero el orgullo de Hyun no le permitía demostrarlo abiertamente. No es que a Darren le importara. Esos incidentes en el Mar del Norte, solo aventuras pasajeras. Consentimiento mutuo, sin ataduras, sin remordimientos. Disfrutó sin culpa. Pero Hyun era diferente. ¿Cómo decirlo? Era una buena chica. Por supuesto, lo más importante es que Darren nunca admitiría que la verdadera razón para mantener su distancia era la idea de ser arrojado al suelo por Sengoku, Zephyr, Garp, Zuru y el comandante en jefe Kon. Todos al mismo tiempo. Darren-san, conoces a esos dos marines, ¿verdad? Al ver el cambio de expresión de Darren y el largo silencio, Amatsuki Toki se mordió el labio inferior, incapaz de contener su curiosidad. Sí. En el Mar del Norte, eran mis subordinados, ahora todos formamos parte del mismo campo de entrenamiento, respondió Darren con naturalidad, aún con dolor de cabeza. El que tiene el aspecto desaliñado es Tokikake. Un poco pervertido, no muy vergonzoso, pero de fiar. En cuanto al rifle alto, esa es Hyun. Mal genio, lengua afilada, no te lo tomes a mal, Toki. Ella solo. De repente, Darren sintió que una intención asesina y escalofriante se apoderaba de él. Le hormigueó el cuero cabelludo e instintivamente levantó la vista. Lo que vio le aceleró el corazón. Hyun permanecía en silencio en el umbral, con el rostro impasible y una vena palpitándole en la sien. Ella sostenía una cesta de fruta y lo miraba con furia sin pronunciar palabra. Mientras tanto, Tokikake se asomaba por detrás del muro, con la cabeza sobresaliendo como la de un espía sospechoso. Sonrió con lascivia, con los ojos brillando con una clara aura de jejeje, estás jodido. Darren. ¿No se fueron? ¿Cuándo demonios volvieron? Maldita sea. Debería haber activado mis sentidos de campo magnético. Pero en serio, ¿quién se mantiene en estado de alerta máxima dentro de su propia casa? Paralizado en su sitio, forzó una sonrisa. Hyun. Aunque ni Hyun ni Tokikake representaban una amenaza para él, ser sorprendido hablando mal de alguien a sus espaldas, especialmente de alguien como Hyun, era extraño, incluso para alguien tan insensible como Darren. Oh, olvidé dejar esto aquí antes. Hyun sonrió de repente y lo interrumpió. Pero para Darren, esa sonrisa era aterradora. Ella arrojó la cesta de fruta a sus pies. He oído que estabas gravemente herido y exhausto. Así que descansa, Comodoro Darren. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Tokikake sacó la lengua, le hizo una mueca a Darren y luego esbozó una sonrisa traviesa. Darren. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Capítulo 228. Una suave brisa removía las hojas caídas. El repentino regreso de Hyun pilló a Darren completamente desprevenido. Observó la cesta de frutas tirada en el suelo. La fruta fresca que contenía se había salido de su elegante envase de plástico y ahora estaba esparcida por todas partes, como el corazón roto de una chica desconsolada. Soy un idiota. Darren soltó una risa amarga e impotente, mientras su dolor de cabeza empeoraba. Darren-san, ¿estás bien? Amatsuki Toki, al ver su expresión distorsionada, como si acabara de tragarse un bocado de barro, y al observar cómo se pellizcaba silenciosamente la punta de la nariz, no pudo contenerse más y preguntó en voz baja. Estoy bien, Toki. Darren negó con la cabeza. Toki volvió a guardar silencio. De repente, se dirigió a la puerta, recogió con cuidado la fruta esparcida, le quitó el polvo y la volvió a colocar en la cesta. Se la llevó a Darren, lo miró y le preguntó con curiosidad. Esa chica llamada Hyun, parece que le gustas. Darren asintió instintivamente, pero enseguida se recuperó y frenó bruscamente. Levantó la vista y vio a Toki de pie allí, con la cesta de fruta en los brazos, el labio ligeramente mordido, mirándolo fijamente. Esa mirada ligeramente ceñuda en sus ojos, combinada con sus mejillas ligeramente hinchadas, dejó a Darren completamente desconcertado sobre cómo responder. Darren. Maldición. En toda su vida, Darren nunca se había sentido tan perturbado. Estaba completamente devastado. Claro, nunca dijo que fuera un buen tipo, y el apodo de el mayor sinvergüenza de los marines no le molestaba. Pero hay una diferencia entre un canalla y una bestia.
Hasta los sinvergüenzas tienen principios. Ejem. Toki, en realidad, mi relación con Hyun no es lo que piensas. Darren forzó una sonrisa e intentó explicarse, pero Toki lo interrumpió con su siguiente pregunta. Entonces, a Darren-san no le cae bien Hyun-san. Darren. Abrió la boca, pero bajo la mirada tranquila y seria de Toki, no pudo negarlo. No le gustaba mentir a las mujeres. Pero lo que dijo a continuación lo dejó completamente sin palabras. Entonces deberías ir tras ella. Toki esbozó una sonrisa radiante y sincera. En ese instante, su sonrisa floreció como un cisne que danza con gracia sobre un lago en calma, deslumbrante y serena. ¿Qué? Los ojos de Darren se abrieron de par en par. Parecía incapaz de creer lo que acababa de oír. En los últimos días, su relación con Toki ha avanzado mucho más allá de la de simples amigos. Aunque no habían dado ningún paso físico significativo, ambos compartían ahora un ritmo natural, tan sincronizados que podían leerse con solo una mirada. Al vivir juntos en la vivienda familiar, Toki asumió sin esfuerzo el papel de un compañero amable y cariñoso, encargándose de las tareas domésticas, ordenando y llenando de calidez y vida lo que antes era una casa fría y vacía. El salón estaba ahora lleno de adorables animales de peluche, recortes de papel iluminaban las ventanas, antes grises, y la cocina se fue llenando poco a poco de ollas, sartenes y los sonidos del hogar. A Darren no le importaba nada de eso, de hecho, le gustaba. A veces, incluso ayudaba a Toki con las tareas domésticas. Y luego estaban las visitas regulares de esos dos ancianos, Zephyr y Sengoku, que aparecían con sonrisas alegres y parecían muy contentos con su pequeña familia. De vez en cuando, le lanzaban a Darren miradas de advertencia que prácticamente gritaban, si te atreves a hacerle daño a Toki, te arrepentirás. De alguna manera, sin siquiera darse cuenta, Amatsuki Toki ya había asumido el papel de esposa. Como si hubiera nacido para esto desde el principio. Pero Toki, si voy tras Hyun, ¿no te enfadarías? Darren empezó a tartamudear de verdad. Para alguien que normalmente era tan tranquilo y seguro de sí mismo, la idea descabellada de Toki lo dejó completamente perplejo. Parecía como si una avalancha de fórmulas y teorías le inundara la cabeza, su cerebro trabajando a toda velocidad. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Lo estaba poniendo a prueba? ¿O, realmente no estaba enfadada? ¿Pero cómo no iba a estar enfadada? Que ella también es mujer. O tal vez a Toki nunca le cayó bien, así que no le importaba. No podía ser eso. Tenía cierto encanto. De otro modo, en el Mar del Norte no habría pasado tantas noches sin dormir. Sin mencionar cómo Toki se sonrojaba y su corazón se aceleraba cuando se miraban de cerca. No. Amatsuki Toki sonrió, radiante y serena. Inclinó ligeramente la cabeza, con la mirada llena de inocente alegría. Ya me habías hablado de esto antes, ¿verdad, Darren-san? Entiendo qué clase de persona eres. Ya que te elegí, también elegí aceptar todo de ti, tanto lo bueno como lo malo. Mi padre me dijo una vez que los verdaderos héroes no se preocupan por pequeñeces y que los fuertes merecen más privilegios que los débiles. Así es como se manifiesta la verdadera justicia en el mundo. Y que alguien como tú, Darren-san, audaz, responsable, con gran ambición, sea amado por varias mujeres al mismo tiempo, eso es una bendición para esas mujeres. Nani. Darren estaba perplejo, contemplando la expresión de absoluta certeza en su rostro. ¿Qué chica? ¿En serio? Entonces, ¿Toki estaba diciendo que ella apoyaba que él tuviera más de una esposa? No solo no estaba enfadada, sino que además lo estaba fomentando. De esto era demasiado bueno para ser verdad. El cerebro de Darren se desconectó por completo. Sí, era un sinvergüenza, pero incluso los sinvergüenzas tienen sus límites. Incluso después de todos estos años desde su fallecimiento, todavía se aferra a algunos principios morales de su vida anterior. Sí, era un ligón, pero siempre era mutuo, nada más que un momento fugaz de diversión. Tú eres feliz, yo soy feliz. Pero esto parecía diferente. La gente de Wano pensaba de forma muy diferente, ¿verdad? Más allá de cosas anticuadas como el bucido, la forma de pensar de Toki, esa sí que era una noble tradición verdaderamente excelente. Los ojos de Darren temblaron durante un minuto entero antes de que finalmente lograra pronunciar una frase. Puedo ver que tu padre es un hombre muy sabio. Eso tiene mucho sentido. Ni siquiera Darren podía creer que acabara de decir eso. Toki sonrió. Sí, yo también lo creo. Dejó la cesta de frutas, entró en casa y volvió con un uniforme militar limpio, extendiéndoselo con ambas manos. Deberías irte, Darren-san. ¿No vas hoy al campo de entrenamiento? Ah, y no olvides disculparte con Hyun-san. Aún aturdido, Darren dejó que ella le ayudara a ponerse el uniforme y abandonó el recinto. Buena suerte. No olvides venir a cenar, Darren-san. Toki estaba en la puerta, sonriendo y despidiéndose con la mano. Darren asintió con rigidez, mientras su cuerpo se dirigía por sí solo hacia el campo de entrenamiento. Todavía no había asimilado del todo lo que había sucedido. En cuanto la figura del comodoro desapareció calle abajo, Toki bajó la mano. Cerró la puerta de madera, cruzó el patio cubierto de hojas caídas y volvió a entrar con la cesta de fruta. Tras lavar la fruta en la cocina, se dirigió en silencio al salón y cogió una bandeja de fruta con intrincadas tallas. Arrodillada sobre la estera de tatami, fue colocando pacientemente las frutas, una a una. Parecía estar de muy buen humor. La misma sonrisa dulce e inocente de antes aún permanecía en su rostro mientras tarareaba suavemente una melodía delicada y melancólica de su tierra natal. Un brazo pálido sostenía su barbilla, mientras el dobladillo de su kimono rosa ondeaba sobre el suelo inmaculado. Con el biomo recién comprado a sus espaldas, parecía una belleza salida de una pintura ukiyo-e. La fruta está muy fresca. Hyun-san es una chica muy amable. Espero que Darren-san no la haga llorar. Habló en voz baja para sí misma, cogió una pera y le dio un pequeño mordisco. El jugo brotó de sus labios. Su sonrisa seguía siendo dulce, elegante.
pero tenía los ojos ligeramente rojos. Tan dulce. Capítulo 229. De camino al campo de entrenamiento, Darren tardó un rato en recuperarse finalmente. Entonces, ¿parece que acabo de recibir una orden oficial para coquetear con chicas? ¿Eso es lo que quería decir? Darren reflexionó sobre las palabras de Toki, mientras la sonrisa en la comisura de sus labios se torcía lentamente. Una esposa virtuosa en casa, ¿eh? Su estado de ánimo mejoró al instante, e incluso empezó a silbar. Aunque todavía no había pasado nada entre él y Toki, ¿cómo iba a dejar escapar a un pato que ya estaba cocinado y en sus labios? Era solo cuestión de tiempo. Tener a una belleza como Toki a tu lado era como poner un tarro de nata delante de un gato gordo y naranja. No esperes que el glotón no se lo lama hasta dejarlo limpio. Por supuesto, Darren no tenía ninguna intención de traicionar los sentimientos de Toki. Pero pronto notó algo extraño. Todos aquellos con quienes se cruzaba, tanto civiles como infantes de marina en patrulla, le lanzaban miradas furtivas con expresiones extrañas. Sus ojos estaban llenos de admiración, asombro, curiosidad y un rastro de lástima difícil de describir. ¿Qué está pasando? Solo llevo unos días recuperándome en casa. Darren aguzó el oído instintivamente, intentando captar los susurros. Ese es el Comodoro Darren, ¿verdad? Es tan guapo. Por supuesto. Acabó con los piratas bestia él solo. Y ni siquiera Kaido de las bestias, la supuesta criatura más fuerte, pudo hacerle frente y acabó huyendo derrotado. He oído que casi aniquila también a los piratas de Barba Blanca. Realmente es un monstruo de sed. Darren. Cuanto más escuchaba, más extraño le parecía. Unas líneas negras comenzaron a aparecer en su frente. ¿Cómo es posible que la historia haya evolucionado hasta convertirse en esta versión? ¿Cuándo me volví tan ridículo? Fue el hecho de ser capturado por Kaido una maniobra deliberada para provocarlo, arriesgándolo todo solo para localizar el escondite de los piratas bestia. ¿Escapar de prisión solo y masacrar a casi todos los miles de tripulantes de los piratas bestia? ¿Y esa prueba con los piratas de Barba Blanca, no fui yo quien se vio obligado a retirarse? ¿Y ahora, de repente, fui yo quien casi los exterminó? Eso es todo. Esperar. De repente, oyó unos murmullos que le hicieron contorsionar el rostro. Era un grupo de tíos y tías chismosos, reunidos, fingiendo leer periódicos al revés mientras lo miraban constantemente de reojo con disimulo. Un joven tan alto y fuerte. ¡Qué vergüenza! He oído que su cuerpo no está muy bien. Chuku, Kakuku, debe haberse secado. Y también tiene su rostro. Mira cómo su rostro se va oscureciendo cada vez más. TSK, los jóvenes de hoy en día ya no aguantan más. No como yo sigo en plena forma a los 50. Así es. Tu esposa dijo que no puedes durar ni un minuto. Aún así, qué desperdicio, tan joven y ya incapaz de hacer eso. Pero su cuerpo todavía se ve bastante robusto. Sin darse cuenta, el rostro de Darren se puso completamente negro, como el fondo de una sartén. Las venas de su frente se hincharon, contrayéndose violentamente, como si estuvieran a punto de reventar. ¿Quién diablos difundió esta basura? Los dientes de Darren rechinaron audiblemente. ¿En qué momento me volví incapaz? Maldición. Bajo el aluvión de miradas extrañas, Darren aceleró instintivamente el paso, comenzó a correr y finalmente explotó en un Zoru en toda regla. Darren llegó a las puertas del campo de entrenamiento militar casi a toda velocidad, dejando escapar un largo suspiro mientras se secaba el sudor de la frente. Con una sonrisa irónica, murmuró. ¿Con quién diablos voy a discutir sobre esto? No podía volver atrás y debatir con esos viejos chismosos. Eso solo los entusiasmaría aún más. ¡Qué dolor de cabeza tan terrible! Suspirando, cruzó las puertas del campamento. Dense prisa, todos. Yamakagi, mocoso, fumando puros durante el entrenamiento otra vez. ¿Y tú, Onigumo? ¿Qué te pasa con esa cara tan fea? Me miras como si te debiera millones. Unos debiluchos. Cuando yo tenía vuestra edad, cargaba cientos de kilos sobre mi espalda y abrí camino desde la entrada de Grand Line, cruzando Rivers Mountain hasta el Nuevo Mundo, sin pestañear ni una sola vez. Al oír aquel grito familiar, la boca de Darren se tensó incontrolablemente. Tenía muchas ganas de ir allí y preguntar, ¿y no se te secaron los ojos en aquel entonces? Pero al pensar en la paliza que probablemente recibiría, probablemente una paliza al estilo de los puños negros, sabiamente decidió guardarse ese pensamiento para sí mismo. Al entrar en el campo de entrenamiento, vio a Zephyr Sensei, con gafas de sol, disparando una ametralladora pesada, sin parar. Los estudiantes, cargando pesadas mochilas y jadeando mientras corrían por el campo, se vieron sumidos en el caos por la lluvia de balas. Reinaba una confusión absoluta, gallinas volando, perros saltando, de todo. Darren no tenía prisa. Simplemente se quedó a cierta distancia, esperando en silencio a que terminaran. 10 minutos después. Formación completada. Todos los reclutas estaban encorvados, con las manos sobre las rodillas, empapados en sudor y pálidos. Algunos, que no podían seguir el ritmo físicamente, ya estaban encorvados, vomitando en el acto. Este campo de entrenamiento no era ningún juego de niños. El título de instructor diabólico de Zephyr no era algo de lo que presumir. Gracias a su fuerza descomunal y su agudo sentido tanto de la teoría como de la práctica, era capaz de evaluar con precisión la condición de cada estudiante, impulsándolos más allá de sus límites sin quebrarlos. Al fin y al cabo, el cuerpo de cada persona es diferente. No todo el mundo podía ser como Darren, completar el infernal plan de entrenamiento de Zephyr y aún así seguir saltando como si pudiera remolcar un buque de guerra. Darren sonrió y dio un paso al frente, levantando la mano a modo de saludo. Cadete de tercera clase del campo de entrenamiento, Comodoro Rollers Darren del cuartel general de la Infantería de Marina, misión cumplida, solicita su regreso al equipo. La voz captó inmediatamente la atención de todos. Se volvieron sorprendidos al ver a la figura que estaba de pie al borde del campo de entrenamiento. Darren.
Has vuelto. El rostro empapado de sudor de Yamakaji se iluminó con una sonrisa mientras saludaba con la mano. Jaja. Y Darren, por fin has vuelto. Me he vuelto más fuerte desde que te fuiste, entrenemos de nuevo pronto. Era Kusan, con los ojos brillantes, prácticamente saltando del lugar donde estaba. Bienvenido de nuevo. Esto provino de Strawberry, Doberman y Dalmatian. El normalmente frío Onigumo simplemente asintió en silencio a Darren. Darren era muy popular en el campo de entrenamiento. Fuerte, carismático, apuesto y elocuente. Y, además, era generoso, siempre ofrecía bebidas y cigarrillos de calidad, e invitaba a menudo a todos a cenar. ¿Quién no querría un compañero de trabajo así? Ah, cierto. No lo hicieron dos personas. Tokika que se burló, molesto. Kion, por otro lado, miró fríamente a Darren. Su mirada era prácticamente tan penetrante que podía matar. Capítulo 230. La mirada fría, casi asesina, de Hyun hizo que Darren riera amargamente para sí mismo. Ahora por fin comprendía por qué estaba tan enfadada. Así que fue por esos ridículos rumores de que lo habían aplastado hasta la muerte. Y sus dos comentarios muy sinceros. Parece que últimamente todo el mundo lleva una vida bastante agitada. Darren sonrió, saludó con la mano y siguió caminando. Desde el momento en que aceptó la misión de acabar con Bullet hasta todo lo que sucedió después, transcurrieron poco más de 20 días. Pero ahora, utilizando su percepción de los campos magnéticos biológicos, podía sentir claramente que la fuerza irradiada por sus compañeros de entrenamiento había aumentado en más del 30%. El campo biomagnético de una persona refleja su energía vital. Es una medida esencial de su vitalidad y crecimiento general. Este ritmo de mejora tan asombroso estaba claramente relacionado con el entrenamiento de Zephyr Sensei, pero al final, todo se redujo al talento y al esfuerzo incansable. Sin duda merecedores de ser llamados la generación dorada de los marines. Me alegra tenerte de vuelta. Finalmente, Zephyr soltó la ametralladora, cómicamente pesada, echó un vistazo rápido a Darren y sonrió con satisfacción. Parece que te has recuperado muy bien. Darren asintió. Sí, Zephyr Sensei. Estoy listo para regresar al campamento y retomar el entrenamiento habitual. Zephyr agitó la mano. No hay prisa. Tómate unos días más para descansar. Luego se dirigió al resto del grupo. Muy bien, eso es todo por hoy. Todos pueden marcharse. Como siempre, si tienen algún problema con su entrenamiento, pueden llamar a la puerta de mi oficina cuando quieran. Y Darren, asegúrate de pasarte por casa de Sengoku más tarde y contarnos todos los detalles de la misión. De acuerdo, despedido. Zephyr saludó bruscamente a sus alumnos. Darren y el resto de los becarios hicieron una profunda reverencia al unísono. Gracias por su guía, Zephyr Sensei. Con una leve sonrisa, Zephyr se dio la vuelta y se dirigió hacia su oficina. Ja ja ja. Darren. Lo oí todo. En cuanto Zephyr estuvo fuera del alcance del oído, Kusan se apresuró a acercarse y rodeó con un brazo los hombros de Darren, moviendo las cejas. La boca de Darren se tensó. ¿Qué fue exactamente lo que oíste? Por favor, no dejen que esto suceda. Sintió una opresión en su interior. Una cosa era que los civiles estuvieran chismorreando, pero si los rumores llegaban al campo de entrenamiento, eso era un problema completamente distinto. Tu historial de batallas, por supuesto. Lo oí de Zephyr Sensei. Y dijo que escapaste de la base de los piratas bestia tú solito. Los ojos de Kusan brillaban de emoción mientras lanzaba puñetazos al aire. Y oí que volaste por los aires la instalación industrial de los piratas bestia, la que tardaron años en construir. ¿Es cierto? Miró a Darren, ardiendo prácticamente de admiración. Ah, así que eso fue lo que escuchó. Darren dejó escapar un silencioso suspiro de alivio, luego sonrió y asintió. Más o menos. La verdad es que tuve suerte. Eso es genial. Kusan lo interrumpió, con el rostro enrojecido por la emoción. Pero al segundo siguiente, se agarró la cabeza con frustración y se hundió los dedos en sus rizos oscuros mientras gritaba arrepentido. No puedo creer que no haya podido ir a una misión tan increíble contigo. Darren. Habrá más oportunidades. Se zafó fácilmente del abrazo de Kusan y le dio una palmada en el hombro. Sí, mientras los demás no se enteren, podrá mantener su dignidad. ¿Cómo está evolucionando la lesión? Yamakaji, mascando un cigarro, se acercó, tomó otro y se lo ofreció a Darren. Le dio un ligero golpe en el hombro y sonrió. Asegúrate de que no haya efectos duraderos. Darren cogió el cigarro, le dio un mordisco, lo encendió y dio una calada con satisfacción. Sonriendo, respondió. No te preocupes. Lo que no me mata me hace más fuerte. Yamakaji parpadeó sorprendido. Reflexionó sobre las palabras de Darren mientras sus ojos se iluminaban gradualmente. Eso es profundo. Se rió mucho. Genial. Algún día te dejaré ver este corte de pelo mío otra vez. Lo espero con muchas ganas. Yamakaji asintió. Vale, voy a dar de comer a mi gato. Ah, claro. Cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, se detuvo de repente, miró a Darren y bajó la voz. Cuando estuve en el Mar del Sur, oí rumores de una tribu de allí, que decía tener una medicina secreta muy especial. Dicen que hace maravillas. ¿Por qué? Darren parecía confundido. El rostro cuadrado y barbudo de Yamakaji se puso rojo mientras tartamudeaba. S.E.S. Sí. Ya sabes, el que podrías necesitar. ¿Esa cosa? Darren aún no lo había entendido. Pero cuando vio que Yamakaji le miraba disimuladamente la entrepierna, se quedó paralizado y el corazón le latió con fuerza. No, absolutamente no. Así que él también escuchó el rumor. No necesito eso. Soy tan fuerte como un monstruo. Darren gruñó entre dientes apretados. Vale, cálmate. Pero si cambias de opinión, avísame.
Yamakagi, al ver la reacción exagerada de Darren, pareció aún más convencido. Le dirigió a Darren una mirada de no te preocupes, lo entiendo, le dio una palmada en el hombro y se marchó. Darren. Cuidarse. Doberman se acercó y le dio a Darren una palmadita firme en el hombro, hablando en voz baja. Darren. No te preocupes. Quizás estés bajo demasiado estrés de combate. El dálmata también le dio a Darren una palmadita reconfortante. Darren. Cuida tu salud. Strawberry añadió con calma. Darren. Onigumo lo miró. Siempre y cuando no afecte a su pelea. Darren. Los cadetes, aparentemente al unísono, se alinearon uno por uno para darle una palmada en el hombro a Darren, ofreciéndole cada uno su sincero consuelo. Todos le dedicaron la misma mirada amable antes de marcharse con expresiones solemnes. Darren se quedó allí solo, al viento, completamente estupefacto. Se quedó paralizado durante un largo rato antes de apretar la mandíbula y gritar. ¡Droga! Yamakagi, espera. En cuanto Yamakagi salió por la puerta de la base de entrenamiento, una voz lo llamó desde atrás. Se detuvo y miró con recelo a Tokikake, que se acercaba sigilosamente. ¿Qué es? Tokikake miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Se frotó las manos y rió entre dientes. Este remedio secreto es real. Yamakagi asintió con seriedad. Por supuesto. Los nobles del Mar del Sur están pagando un precio muy alto por ello, es prácticamente invaluable. No se lo habría recomendado a Darren si no estuviera seguro. Los ojos de Tokikake brillaron y sonrió con aire adulador. Bueno, tengo un amigo. Darren no tenía ni idea de cómo había acabado en el despacho del almirante. Deambuló aturdido y llamó a la puerta. Entre. La voz grave del almirante Sengoku provenía de su interior. Darren empujó la puerta y entró, hablando débilmente con Sengoku, que estaba sentado detrás del escritorio. ¿Almirante Sengoku, preguntó por mí? Sí. Sengoku lo miró, y su expresión se tornó repentinamente fría como el hielo. Su voz era tan gélida que la habitación pareció congelarse. Tú mataste a Santa Sildes, ¿verdad? Las pupilas de Darren se contrajeron como agujas. Fin del video.